representante de Bolivia, es Alejandro Saravia, autor boliviano-canadiense, estudió literatura en la Universidad de Montreal. Trabaja como periodista y entre sus publicaciones figuran Jaguar con corazón en la mano, L'Homme Polyphonique y Rouge, Jaune et Vert, rojo, amarillo y verde. Actualmente vive en Brossard, Quebec. Alejandro Saravia, ¿qué tal? Gracias por organizar este evento y quiero decirles que tengo un reloj de arena con minutos contados, así que voy a ser cuidadoso. Tú tienes un reloj de arena, yo tengo un reloj de vino tinto. Ah, caramba, ya. En la segunda vuelta voy a sacar la botella. ¿Qué hay de Bolivia en lo que escribo? Porque una literatura es siempre el reflejo de una sociedad, de las dinámicas sociales en una sociedad, y solamente quiero referirme a dos elementos de esta sociedad que son los guardianes de la puerta. Este fantástico cuento de Kafka, del guardián que está cuidando la puerta y que va a impedir que el otro entre y le dice, bueno, esa puerta era para ti. Entonces, de alguna forma, lo mismo pasa con las literaturas nacionales. Tengo mucha desconfianza de las literaturas nacionales porque hay guardianes de la puerta que van a determinar qué es literatura nacional en cualquier país del mundo. Y a esto se suma el hecho de la invención del bestseller, del libro más vendido, es decir, cómo la literatura acaba sujeta a al vaivén de comercial, ¿no? Es decir, se vende o no se vende. Y eso nos lleva justamente a una pregunta, a una inquietud constante, que es la de ¿quién es el público? ¿Para quién escribe uno? Entonces, en cuanto a Bolivia, no sé si hay una literatura nacional, más bien hay varias, y quizá no la hay porque es un país mayoritariamente indígena, con 60% de la población indígena que habla quechua, que habla aymara, que habla otras lenguas. Entonces, cuando se habla de literatura oficial boliviana, estamos hablando de la literatura de un pequeño grupo que irónicamente no puede vivir sin repetir una forma colonial de relación con la mayoría del país. Entonces, si tengo algo de Bolivia, quizás esa mirada crítica que, viviendo en Quebec, plantea esta cuestión justamente del derecho y el uso y la legitimidad de las lenguas. Entonces, en ese sentido, creo que hay un vaso comunicante, y es más, alguna vez dije que América Latina, Canadá, nuestro continente, es el único continente que va desde el polo sur al polo norte en una continuidad geográfica, pero también en una continuidad temática, es decir, que hay pueblos indígenas a todo lo largo de este continente que manejan narrativas similares. Entonces, el microrrelato, bueno, de la tradición occidental diremos que empieza, qué sé yo, podríamos mencionar a Boccaccio, podríamos mencionar inclusive la propia Biblia con las parábolas, que la Biblia, que es una fantástica serie de microrrelatos. Jonás, que se lo come la ballena, fantástico. Las fantásticas invenciones del Apocalipsis, 4 caballos que a veces llegan a ser ministros de economía en nuestros países. Entonces, yo creo que esa es mi relación, es de hacer estos puntos, buscar estos elementos comunicadores y al mismo tiempo cuestionar lo que entendemos como literatura. El microrrelato, por ejemplo, visto de otro punto de vista, corresponde más a nuestra época porque si en el siglo XII o XIII se escribían frases de 12 o 15 palabras, ahora con Twitter, con Facebook, vamos acortando la dimensión de las frases, es decir, del pensamiento. Nos hemos vuelto de alguna forma el sistema, la tecnología nos está volviendo salchicheros de las palabras. Entonces, el microrrelato de alguna forma puede ser también ese salvavidas que va a permitir seguir
creando imaginarios, cuestionando imaginarios. Por ahí inclusive supe que alguien había escrito una novela en Twitter, así que las posibilidades del microdato son enormes. Claro, fantástico. Alejandro, muchísimas gracias. Guarda lo que quedó en el tintero para la segunda vuelta. Vamos perfecto. Seguimos entonces, vamos a abrir las preguntas una vez que terminemos esta segunda vuelta, porque nuestra concentración ahora son en estos 7 autores. Y vamos a enfatizar nuevamente que anoten las preguntas para poder entonces realzar mejor la participación hoy día de los 7 autores que están invitados en particular para trabajar, digamos, hablar de sus trabajos. Bueno, voy a volver a Daniel. Bueno, vuelvo. Ramón los convidaba con vino tinto, yo los convido con mate. Mientras, es bien argentino. Va un brindis. Bueno, ahí en primer lugar me iba anotando algunas cositas. Gracias a Dios coincido con varios de los autores que andan dando vuelta por acá en algunas antologías, por ejemplo con María de Australia. Hemos estado en 2 o 3 antologías que coincidimos con microficciones. Y algo que decía Luciana, que sí, que es muy cierto en la minificción, me gusta ponerlo de esta manera. Cuando nos enseñaban en la escuela, en la preparatoria, la secundaria, veíamos análisis de oraciones, análisis táctico de oraciones. Siempre había una oración donde el sujeto era tácito. Bueno, en la microficción pasa un poco eso. En la ortodoxia del planteo nudo-desenlace, alguna de las cosas es tácita, y eso propone un juego con el lector y hace que el lector participe y el lector invente. Por ejemplo, en el famoso dinosaurio de Monterroso, bueno, ¿de dónde viene el dinosaurio? ¿Qué pasó? Hay una microficción que es de Ernest Hemingway. Dice la leyenda que él la consideraba su obra maestra, vaya a saberlo, que dice, no sé inglés, pero en castellano dice: se venden zapatos de bebé sin uso. Y ahí termina. Entonces, ¿qué pasó con el bebé? ¿Por qué? Eso lo plantea y lo pone el lector. Entonces, la microficción propone eso, propone un juego donde el lector no es algo único de la microficción. Por ejemplo, la novela policial también lo hace, proponer ese juego, pero sí es una de las características fundamentales de la microficción, proponerle al lector que él sea partícipe y escriba también la historia, ¿no? María Elena planteaba, por ejemplo, el tema de las microficciones cortas. Es algo realmente, es un juego fascinante. Esa que ella mencionaba, que está la página en blanco, plantea esto: proponer que el lector llene la página de alguna manera, imagine todo lo que ha pasado. Y eso para mí es fundamental, es hacer que el lector participe, que el lector sea parte de nuestro escrito. Y otra cosa que me gustaría destacar en esto de la microficción, que es un género, si gustamos llamarlo género literario, muy nuevo y muy latinoamericano. Han sido los latinoamericanos los que han empezado a escribir microficción de manera consciente. Es decir, microficción se escribe desde siempre. El sueño de Chuang Tzu, por ejemplo, es del 300 a.C. y tiene 2 renglones. Pero Chuang Tzu no se propuso escribir microficción, escribió algo cortito, nada más. Lo han escrito Cortázar. Borges sospechó algo con su antología del cuento fantástico y demás, pero a partir recién de los años 80, hace, no sé, 40 años atrás, hubo escritores, en Argentina lo fueron Raúl Brasca, Ana Shua y demás, que se propusieron escribir cortito, y ahí la hicieron nacer como género. María Elena también mencionaba a Dolores Koch, que fue una de las primeras teóricas y fundamentales en esto de la microficción, y de quien se aprende mucho. Entonces, y en general, los países anglosajones, yo muy metido con esto, pero no tengo nada en contra de ellos,
lo ando mencionando por ahí, pero los anglosajones no tienen esa cultura de ser escritores de microficción. Hay quienes han escrito en corto, obviamente, recién citaba a Hemingway, pero no de una manera como lo han hecho los latinos. En México, en Perú, en Colombia, en Venezuela, bueno, Uruguay, Chile, obviamente, se escribe muchísimo y hay muchos escritores. Hay editoriales que se dedican exclusivamente a publicar textos de microficción. Entonces tiene un crecimiento extraordinario y que nos permite, sumado a esto que mencionaba, no recuerdo quién fue recién, de las, Alejandro, esto de las nuevas tecnologías, yo tengo una opinión distinta. Para mí la microficción es anterior. Lo que pasa es que esta revolución de la tecnología le vino al pelo. Esta revolución, este poder leer en un Kindle, en un teléfono o en una tablet, en un viaje en micro o en un viaje en taxi, leer un pequeño texto, no tener que andar metiendo señaladores ni nada, es decir, algo que cerró en no más de 5 o 10 minutos, le vino fundamental a un género que cada vez se está imponiendo más en el mundo en que vivimos, ¿no? Todo esto de la tecnología y demás. Mencionaba Alejandro esto de las novelas en Twitter. Respecto de microficción, se escribe y hay libros de recopilación de twitteratura, o sea, literatura escrita en no más de 140 caracteres. Bueno, ahora es más, pero en aquella época era así. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo una serie de videos leídos en TikTok. Son de menos de un minuto los cuentos. Entonces todo esto viene al pelo al género. Daniel, muchísimas gracias.